que hay que asumir es la desigualdad, que cada vez van a ser más grandes los grandes y los pequeños van a jugar en desventaja, y eso que el fútbol yo creo que tiene ese poder aún así de igualar sobre el terreno de juego al más grande con el más pequeño, pero creo que el problema es de los grandes y es ahí donde sí que quizá tengan que reformular. Igual la Copa del Rey, como ya ocurre, tienen que jugar menos rondas y entrar directamente en cuartos, me lo invento, los 3-4 más grandes que se lo merezcan. Acciones imaginativas o de algún modo, porque al final esto es un negocio, es un espectáculo. Hay una media en la Liga Española de los últimos 20 años de unos 11 roturas del ligamento cruzado por año, por temporada, es decir, media lesión o una lesión por equipo cada 2 temporadas. Rafa. No, es que la reducción del calendario para mí, lo dice ahora David, es que es la única solución. Entonces se tienen que sentar todas las partes, porque lo de las plantillas de 50 jugadores es una de las soluciones que se ha escuchado por ahí, ¿no? Es irreal. Empieza La Meta con Joan Prats y el apoyo de BP. Muy buenas, bienvenidos a La Meta. Enseguida vamos con todo el contenido del programa, pero antes, como siempre, os recuerdo que BP Ultimate puede llevarte hasta 840 kilómetros más lejos al año, comparado con combustibles básicos y basado en un uso continuado de 13.000 kilómetros. Los beneficios podrían variar. Tenéis toda la información en bpar.es. Repito, bpar.es. Además, hasta el 6 de enero, repostando 30 litros con Mi BP, participarás en el sorteo diario de 840 euros en carburante Ultimate. Todo esto para que puedas hacer una escapadita de fin de semana, un plan improvisado con amigos o para ir de aquí para allá en el día a día. Nosotros vamos a usar BP Ultimate para arrancar y llegar a la meta. Empezamos. Bueno, pues aquí estamos en La Meta para tratar... No hablaremos mucho de fútbol en La Meta, pero sí que es verdad que este es un tema del que teníamos muchas ganas de hablar, plantearnos hacia dónde va el fútbol. De hecho, ya el titular de hoy ya es muy sintomático, ¿no? El fútbol del futuro, si fútbol 365 días al año, que es algo que realmente se empieza ya a debatir, plantillas de 50 jugadores, y estoy muy bien acompañado. La verdad es que todas las personas que me acompañan hoy son de mi máxima confianza y estoy, insisto, entre amigos. Primero, Vanessa de Lucio. ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Bienvenida a La Meta, Vane. Muchas gracias. Encantada de estar aquí. Un placer. Nacho Lavarga. Nacho, ¿qué pasa, crack? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Hay que decir que este programa, este podcast, es en parte gracias a Nacho, ¿eh? Hay que agradecérselo. No. Hombre, por supuesto. Un peón más. No, hombre, no. Y por cierto, que estrenas libro. Sí, hemos estrenado Pues libro. Ahora lo sacaré, lo tengo por ahí en la estantería. Sí, la verdad que ya salió hace unos días. Los campeones que han hecho grande al Real Madrid. Y bueno, es un libro para que los padres o los tíos regalen a sus hijos o sobrinos estas navidades y conocer un poco más a eso, ¿no? A las leyendas que hicieron grande al Real Madrid. Sí, está bien. Para la Navidad ahora, para regalar, perfecto. Perfecto. Bueno, muy bien. El del Barça de momento no, ¿no? Por eso. El del Barça todavía no, pero bueno, quién sabe, ¿eh? Bueno, ahora presentaré un buen amigo desde Barcelona que creo que quizá pueda hacer la versión Barcelona. Le interesa ese libro. Exacto. Y, hombre, un crack de los cracks. Yo he pasado muchos corrillos con él. Ahí Rafa Sauquillo de Radio Marca. Rafa, hola, Joan. ¿Cómo estás? Muy bien, tenía muchas ganas de cruzar la meta. Sí, ahí está. Venga, ahí has estado. Venga, bien. De hecho, ese es un poco el leitmotiv del programa, ¿eh? Ha sido rápido. ¿Cómo estás, Rafa? ¿Bien? Muy bien, todo bien. Sí, bueno. Y desde Barcelona, mi gran amigo del alma, que no podía faltar aquí, compañero del Diario Sport, David Bernabeu. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, Joan? Muy buenas. Encantado de estar con vosotros. Parto con ventaja en la foto finish de la meta. Exacto. ¿Cómo estás, David? Decirle a Nacho que no me mandes el libro porque no sé a quién colocarle. No me quiero llevar... Para calzar alguna mesa o algo, seguro que te sirve. Eso seguro. Alguien encontraría. No me quiero llevar la meta hacia el debate Barça-Madrid, donde después del que acabemos, ¿eh? Pues no te confíes, no te relajes. Ya. Bueno, vamos a hablar hoy un poquito sobre hacia dónde va el fútbol, ¿eh? Un poco vamos a dar nuestro punto de vista, porque es verdad que es un momento quizá delicado, es un momento clave. Tengo aquí algunos ítems. FIFPro y las ligas han denunciado a FIFA recientemente, como bien sabéis, por este Mundial de Clubes, del que se viene hablando, que se disputará a final de temporada. Los futbolistas están amenazando, entre comillas, con la huelga, porque esto también es algo que quiero hablar con vosotros. No sé si nos lo acabamos de creer o no del todo, si realmente es una amenaza real. La Premier League también deja caer que se puede desmarcar de todo este nuevo calendario que está sucediendo. Los médicos advirtiendo que no es soportable jugar 70 partidos al año. Recordemos que el Madrid podría llegar a jugar más de 70 partidos. Se habla de plantillas de 50 jugadores para poder soportar este nivel de partidos.
cambios infinitos durante un partido, es otra de las propuestas. La Superliga de Florentino Pérez, permitirme que le llame así, como solución o no al problema. Hay muchos ítems y quiero preguntaros si estáis a gustos con el fútbol actual. Rafa, empiezo contigo. Pues mira, a mí, y voy a tirar piedras contra mi propio tejado, no me gusta que haya fútbol todos los días. No. Es más, yo muchas veces, y trabajo en esto, tienes que pararte a pensar qué competiciones hoy, qué toca, ¿no? Esto de fútbol todos los días es como cuando uno trabaja en una fábrica de pasteles y le gustan los pasteles, al final le coge un poquito de manía, ¿no? Yo creo que se ha desorbitado todo y no es necesario. Es que es más, yo voy en contra del Mundial de Clubes, aunque nos venga bien este verano en Radio Marca darlo. Sí, y claro. Una competición que sobra, una competición que se ha inventado la FIFA para sacar dinero, aprovechando que es un verano que no hay fútbol de selecciones, a la 32 clubes, peleándose por ser el mejor club del mundo y venga a sacar dinero. Yo no lo entiendo. Y luego, efectivamente, pues los futbolistas cada vez más expuestos, cada vez más partidos, cada vez, también es verdad, quieren ganar más dinero, hay que generarlo por algún sitio, pero yo es que hay competiciones. Esta Mundial de Clubes me la cargaba. ¿Alguien sabe de alguna afición que haya celebrado alguna vez la Supercopa de España por ganarla? O la Supercopa de Europa. Es que hay títulos de verdad que es que no tienen tradición, aunque se disputen desde hace muchos años. Entonces yo creo que hay que darle una vuelta y verdaderamente reducir el calendario. Vale. Nacho. Yo le voy a llevar la contraria, ¿no? A Rafa, Bien. para empezar, porque es lo que toca. No, a ver, yo creo que lógicamente hay que organizarlo con un sentido, pero es que hay que partir de la base de que esto ya no es un deporte, esto es un negocio. Esto es un show, ¿no? Entonces partimos de esa base, entonces hay que hacerlo lo más rentable posible. Estoy viendo ahí un balón de la NBA, por ejemplo, que puede servir como vía a lo que se está intentando hacer con el fútbol. Que hay competiciones, como dice Rafa, que no terminan de funcionar, que la gente no entiende, que no sabe situarse en la Nations League, ahora como estamos, qué tiene que ocurrir, cuándo es la final, que en el fondo la Nations League sale para paliar el problema de que los amistosos no tenían ningún interés, ¿no? Y que también se hacían partidos pues muy largos, que a la selección española le tocaba viajar hasta Brasil para jugar un amistoso y volver, etcétera. Es decir, yo creo que es fundamental que todos los estamentos del fútbol, la FIFA, la UEFA, las federaciones, las ligas, se pongan de acuerdo vía un estamento de entrenadores, de futbolistas, hablando todos entre sí para organizarlo bien. Pero yo sí que a mí me gusta ver fútbol todos los días y creo que puede tener sentido, pero lo que es muy complicado es tener ese orden para que la competición pues, no quede adulterada, no quede desnaturalizada, para que no se pierda el interés, para que no se pierda la emoción. Pero tú has hablado de algunas medidas, como por ejemplo el extender los cambios. Cuando la pandemia por el COVID se pasó de 3 a 5 cambios, me parece un acierto brutal. Es verdad que puedes perjudicar quizá a los más pequeños porque no tienen tanto presupuesto para hacer plantillas más amplias, entonces partes con desventajas, pero hemos visto cómo le da más oportunidades a los jugadores, hace que el ritmo no decaiga, mejora, ¿no?, la situación de los partidos. Entonces, en ese caso, yo creo que lo que hay que hacer es decir, a ver, ¿qué queremos hacer? ¿Cuántas competiciones queremos tener? ¿Cómo lo queremos tener organizado? Hay un debate, por ejemplo, con el parón de las selecciones. Sí. Beneficia, ¿no? Tenemos que tener 3 ventanas, 4. Oye, adelantamos antes las ligas y hacemos todo lo de las selecciones en junio, que, por ejemplo, es una opción de la que yo hablo. Incluso yendo más abajo, oye, en primera, segunda red, ¿por qué no hacemos una liga de filiales para que se desarrollen los jugadores y los equipos más históricos en categorías inferiores puedan tener más sencillo ascender? Es decir, son muchos debates, lo que pasa que cada estamento mira por su garra y por sus intereses. Entonces, es ahí donde no va a haber un consenso y donde el balón va a acabar explotando. Vale, los escucho a todos y después debatimos si os parece. Vanessa, voy contigo y al final con David. Estoy más cerca de la línea de Nacho en el sentido de, a mí no me molesta el fútbol diario ni frecuente, lo que creo que es necesario es cambiar las reglas del juego, en el sentido de si queremos más fútbol y si queremos cada vez más competiciones, efectivamente los jugadores van a acabar por reventar, entonces a esto hay que darle ahora mismo otros componentes, bien en forma de más cambios, plantillas más amplias, en fin, soluciones imaginativas o de algún modo, porque al final esto es un negocio, es un espectáculo. ¿Quién dice que no a ese Mundial de Clubes con la pasta que se llevan los equipos por participar en él? Bueno, pues son variables que a lo mejor hay que estudiar y hay que decir, bien, la vaca no deja de dar leche y nos interesa a todos, los que trabajan, los que juegan, los que sponsor, absolutamente toda la industria que tiene el fútbol a su alrededor, pero lo que hay que hacer probablemente sea ajustarlo, o sea, lo que no podemos es seguir con las normas de cuando la liga y las temporadas futbolísticas consistían en una horquilla de 25 o 40 partidos a el calendario actual que te puede llevar a casi 70. Entonces, sí que creo que hace falta ajustar. Vale. David, ¿cómo lo ves?
Bueno, a ver, a mí tampoco me molesta ver fútbol cada día, me encanta, pero entiendo que no es el camino, porque yo creo que es inasumible para los actores que son los futbolistas. La única vía es reducir o racionalizar el calendario. Y yo creo que esto va a ser difícil, por no decir imposible, porque ya hace mucho tiempo que el negocio, como decía Nacho, se ha puesto por encima de la salud de los futbolistas. Y esto no va a cesar. Por tanto, sinceramente, tengo que decir que podemos hacer muchos debates, porque hay muchos, como decía Vane, pero yo creo que tiene mala solución. Mala solución. Porque, por ejemplo, ampliar las plantillas. Esto es que no se lo cree nadie. O sea, si ya los entrenadores tienen dificultades para gestionar plantillas de 24 o 25 futbolistas, porque hay jugadores que se quedan sin jugar, imaginad si vamos a plantillas de 50 jugadores o de 40 jugadores. Es que es imposible. Primero, si hay presupuesto para tener plantillas de tantos futbolistas con un nivel más o menos equitativo. Yo creo que no. Segundo, que muchos de los jugadores no vendrían para ampliar una plantilla, para saber que son plato de segunda mesa, porque al final los grandes jugadores quieren jugar. Con lo cual, si ya muchas veces pierdes el nivel con la segunda unidad en plantillas de 24 o 25 futbolistas, si amplías la plantilla, aún la vas a perder mucho más. Se va a perder mucha más calidad por el camino. Y los entrenadores, no nos olvidemos, quieren ganar porque los clubes les piden que ganen, ¿no? Y, por ejemplo, la comparación que se hace habitualmente entre el fútbol y el básquet, ¿no? Que en la NBA juegan 3 partidos por semana, un partido cada 2 días, etcétera. Pero es que son deportes distintos, no tiene nada que ver. El nivel de rotaciones que existe en el fútbol, en el básquet no ha existido nunca en el fútbol, y es difícil que exista, porque el fútbol es un deporte de cancha grande, donde los jugadores, para sentirse bien, para sentirse con confianza, necesitan continuidad. Y no se puede comparar con el básquet del balonmano, donde entran jugadores cada 2 minutos. Entre otras cosas porque la carga, el impacto físico del futbolista no tiene que ver con el de otro deportista en la relación del juego. Es decir, Petrovic tiraba 500 veces a canasta, tiraba 500 triples cada día. Métete tú a tirar 500 faltas cada día. El impacto en los gemelos, en las rodillas, en el cuádriceps, en el isquio, el desgaste es mucho mayor que si nos centramos en las extremidades superiores, ¿no? Que son los brazos, etcétera, no tiene nada que ver. Entonces, yo sinceramente le veo poca solución, porque para mí la solución sería reducir el calendario. Esto no va a pasar y al final los futbolistas quieren seguir ganando dinero, son los actores de todo esto, del espectáculo, y tendrán que seguir mordiendo el polvo. Con lo cual, bueno, no sé, podemos debatir, evidentemente, todo lo que queramos, pero le veo solución. Lo que está claro es que estaremos todos de acuerdo en que la situación actual es absolutamente inasumible, inaguantable, y van a seguir habiendo muchas lesiones, desgraciadamente. Sí. Rafa. No, es que la reducción del calendario, para mí, lo dice ahora David, es que es la única solución. Entonces se tienen que sentar todas las partes, porque lo de las plantillas de 50 jugadores es una de las soluciones que se ha escuchado por ahí, ¿no? Es irreal. ¿Quién se puede permitir, qué club se puede permitir tener a 50 jugadores en nómina? Más ingresos, hago de abogado del diablo como siempre, pero si tú juegas más competiciones, más ingresos tienes. Incluso a los entrenadores les interesa. Pero que hay que gestionarlo esto. Claro, hay que gestionarlo. Claro, hay que gestionarlo. Sí. Y luego, es que hay que adaptarse a los nuevos cambios. Un seguidor del Real Madrid no le puedes decir, no, es que en este partido van a jugar 11 Vallejos. No, van a querer que jueguen 11 Mbappés. Bueno, es que a lo mejor hay que a lo mejor tiene que haber 6 y 6, 5 por aquí, 4. Claro, tienes que mezclar. Carvajal lo dijo claramente, el nivel va a bajar. Si esto sigue así, va a bajar. Sí, no, pero es que es inasumible, pero es lo que decíamos. Ahí, claro, por ejemplo, el papel de la Superliga de Europa, de Florentino, de la que hablabais, eso cambia también un poco el panorama y cambia un poco la situación de los equipos. También se puede hablar de reducir, por ejemplo, equipos en primera, ¿no? En vez de 20 que hay 18, que hay 16. Es decir, y ahí los grandes tendrán menos partidos en competición doméstica. Quizá pueda haber, en España no tanto, por ejemplo en Inglaterra hay varias competiciones locales, varias copas. Es decir, yo creo que hay que ver el número completo de los equipos grandes, porque los equipos grandes, el Madrid puede llegar a 70, pero un equipo pequeño sigue jugando los mismos en ese sentido. Pues es un problema de la élite, entonces. Nacho. Sí, es un problema. Yo creo que el problema es de la élite. La élite al final es la que sostiene todo. Claro, vamos a ser sinceros. Los grandes clubes que son los que generan más dinero. Bueno, pero lo que yo creo que hay que asumir es la desigualdad, que cada vez van a ser más grandes los grandes y los pequeños van a jugar en desventaja, y eso que el fútbol yo creo que tiene ese poder aún así de igualar sobre el terreno de juego al más grande con el más pequeño,
pero creo que el problema es de los grandes y es ahí donde sí que quizá tengan que reformular. Igual la Copa del Rey, como ya ocurre, tienen que jugar menos rondas y entrar directamente en cuartos, me lo invento, los 3-4 más grandes que se lo merezcan, reducir de alguna manera, pues oye, sí, algún partido en la Supercopa para que no haya 4, sino que sean 2, etcétera. Es que la palabra reducir es muy peligrosa, porque decía Rafa, el calendario sí, pero el Real Madrid y los grandes sí siguen jugando los torneos. Pero yo te pregunto, ¿qué nos cargamos? Pues mira, por ejemplo, de la Copa del Rey, te voy a quitar un partido. Claro. A partido único hasta la final, no desde semifinales, que quitas un partido solo. Ahí hemos ya hemos quitado un partido. Y no le quitas emoción, ¿eh? ¿Qué no le quitas más emoción. la das. La Supercopa de España. Le interesa a los árabes, sobre todo en Jeddah, porque en España es que yo no conozco un equipo que haya celebrado. O sea, tú la eliminarías por no, completo. pues una final a un partido. La Copa del Rey, pero la Copa del Rey, los grandes, por ejemplo, la Copa del Rey, los grandes, los entrenadores, si pudieran, la jugarían con muchos futbolistas del filial o con muchos jugadores muy poco habituales, ¿no? Sobre todo jugadores jóvenes. Pero no lo hacen porque en su día la Copa del Rey, como se dio cuenta de la situación, ¿qué hizo? Pues limitó la presencia en el 11 de futbolistas del filial, lógicamente. Con lo cual, ahora además a un partido, quieras o no, estás expuesto a una eliminación y los entrenadores lo que hacen es aumentar el número de jugadores importantes que se llevan a jugar un partido en el campo de un equipo de segunda o primera ref, ¿no? Es un problema de los grandes, pero es que además yo diría que lo de las selecciones es un añadido que viene mal en un momento. Ahora, por ejemplo, al Barça pues le viene bien que descanse la Miña mal, por citar un ejemplo cercano, ¿no? Pero el problema es que estos jugadores de los grandes equipos juegan un partido cada 3 días, con un nivel de exigencia brutal. En un deporte como el fútbol que no tiene nada que ver con el de hace 20 años. El nivel de repetición de esfuerzos es brutal comparado con el de hace 20 años. Por tanto, hay exigencia física, hay exigencia mental porque tienes que ganar y esto produce un desgaste tremendo. Y al final los entrenadores ponen a los mejores casi siempre porque, insisto, quieren ganar porque si no les echan. Entonces es la pescadilla que se muerde de la cola. Por tanto, el problema de los grandes clubs, que yo estoy de acuerdo con vosotros, o sea, el núcleo duro de esta situación se concentra en los grandes clubs, que son los equipos que tienen más partidos a lo largo del año. El problema de los grandes clubes no es con la selección, con los añadidos que vienen durante la temporada, que en verano tienes que jugar un mundial. No. Es que al mundial o la Eurocopa ya llegan absolutamente desgastados estos jugadores, porque evidentemente a nivel mental y a nivel físico les han exprimido. Entonces, esto no tiene solución, porque al final tú te exprimes con la Liga y te exprimes con la Champions. Con la Copa un poquito más, pero la Liga y la Champions, ¿qué han hecho con la Champions? ¿Han reducido a menos partidos o han puesto más? Han puesto más, ¿no? Para suplantar un poquito la amenaza de la Superliga. Quiero decir, todo es negocio y en medio de todo hay el jugador que está expuesto, tiene que jugar, tiene que rendir, porque si no, no juega. Muy difícil. Pero el problema es que los jugadores tampoco vemos que estén proponiendo muchas soluciones. Piqué, por ejemplo, ¿no? El otro día algunas soluciones. O sea, se quejan de que son demasiados partidos, de que hay la posibilidad de la huelga, pero yo no les veo unirse a los jugadores, a los entrenadores, al mundo del fútbol para proponer soluciones. Es un brindis al suelo de la huelga. Por eso. Sí, ¿no? Entonces, nadie se lo cree. No lo han hecho nunca. Lleva un proceso. Es muy difícil también de materializar. La gente que realmente conoce esos procesos dice es que es prácticamente imposible que haya una huelga de futbolistas. Pero digo que tampoco plantean nada, oye, que no es fácil, porque aquí lo estamos debatiendo y se urgen ideas, pero ninguno lo ve claro y estamos viendo que no tiene solución en resumen, ¿no? Pero creo que son ellos también los que con los datos además que tienen en la mano, decir, oye, mira, nosotros lo que proponemos sería esto, ¿no? Es que yo escuché a Ancelotti decir que él está seguro que los jugadores estarían dispuestos a bajarse el sueldo para no tener ese calendario y yo no me lo creo. Nadie renuncia a su trabajo a ganar menos dinero. Se quejan de las giras, pero es que si no hubiera giras no cobrarían lo que cobran. Es una gran pescadilla que se muerde una gran cola. Pero todo esto es para pagar a los futbolistas, Vanessa, o es también o principalmente para que unos directivos de organizaciones especialmente ganen más dinero. ¿Cuál porcentaje de los clubes va a la masa salarial? Yo creo que es un poco muy de las elevado, dos cosas. pero es muy elevado. Es innegable también que los futbolistas ganan hoy muchísimo más dinero que hace 15 o 20 años. Sí, pero por ejemplo, ahora con el Mundial de Clubes, ¿no? Se amplía una competición. Los futbolistas no pedían ganar más dinero gracias al Mundial de Clubes, estaremos todos de acuerdo. Pero y si se crea una competición en los clubes, ¿no? Pero esos clubes a su vez darán primas. Pero de momento los clubes se quejan, ¿no? A través de sus competiciones, FIFPro, etcétera. Se quejan porque todavía no saben
lo que van a ganar. Claro, Exacto. Por Ahí voy, Rafa. No está ahí voy. todavía asignada Ahí voy. la televisión, o sea, los Exacto. derechos audiovisuales. Hay muchas Sí, dudas. hay Lo que está dudas, claro hay es que dudas. FIFA va a ganar dinero. Eso seguro. Pero son, como dice Rafa, Claro. lloros preventivos para decir, oye, aquí vamos a exprimir la vaca lo máximo posible de esta competición, ¿no? Ya se están poniendo un poco la tirita para luego pedir, para luego quejarse porque no están muy claras las reglas del juego. Entonces yo creo que Todo es una estrategia. esa es una estrategia para poder sacarle lo máximo posible a la competición. Pero vamos, indirectamente los futbolistas también acabarán ganando, obviamente, de Claro. la manera en la que lo queramos llamar. Bien porque si ganas la competición recibirás algún tipo de incentivo, bien porque tu propio club al final se va a ver beneficiado, obviamente. Es un poco Sí. todo, ¿no? Es publicidad, es imagen de marca, es un posible fichaje si haces una buena competición. O sea, esto siempre revierte en ellos. Pero todos Otra habéis coincidido pero en lo sí, del dinero, no, ¿no? pero Y si estoy esto- muy de acuerdo. Un momento, David, Sí. te lo pregunto a ti, pero estáis todos muy de acuerdo en que todos los futbolistas quieren ganar más, que nunca se van a quejar sobre ello. Pero ¿hasta qué punto si eso repercute en su físico? Porque claro, es que el Claro. tema de las lesiones está ahí. Ya, Es pero que es que está es lo que dice repercutiendo. Rafa, es que Está no ha repercutiendo, salido entonces. ninguno todavía a decir, oigan, yo acepto dejar de ganar más dinero y jugamos menos partidos. No quiero ir al Mundial de Clubes, no quiero jugar una Champions yo- más larga. por ejemplo, Porque por no eso ha digo- salido, no ha salido por eso ninguno, digo- de ningún club. David, Por eso digo que no tiene solución. ¿Os dais cuenta? No tiene solución porque lo dice. estamos haciendo una meta sin solución. Sí. Sí, Bueno, la meta, sí, la Ojo, primera, Ojo, la que primera, la, probablemente- la- que la primera probablemente meta sin no- solución. no No. han salido ¿Has visto? que probablemente ningún jugador ha salido a decirlo. No. Porque Pero- saben también que es inviable y tampoco quieren echar piedras sobre el tejado de su propio Claro, club. Vanessa, pero yo Porque como yo recuerdo que futbolista- Ancelotti salió a decir que el Madrid no necesitaba los 25-30 No, pero millones Courtois- del Courtois Real lo dijo. Madrid del Mundial de Clubes El y Madrid enseguida, la Ya, cogió. pero enseguida lo les que quiero metieron decir Pero es sí que han gana. salido El- jugadores como El Courtois. club, hombre, por supuesto. Claro, que al interesante. club a lo Sí que han mejor habido sí le interesa jugadores ahí. como Courtois quejándose de que se están jugando demasiados partidos. Sí, eso sí, etcétera. que Y el siempre calendario es una decíamos, locura cuando si se lo rompa dicen. alguno grande, pues alguna habrá solución habrá. Exacto. Pues se ha roto. Ya, pero lo que me Pero refería bueno, es que, Yamal ya sigue se ha igual, lesionado, sigue igual. etcétera, y sigue todo. Sigue Quizá, todo igual. quizá decir que no tiene soluciones es muy drástico. Vamos a decir que es muy difícil de resolver. Vamos a dejarlo así. Muy ¿Por qué? difícil. Porque lo que decía Van es verdad en el sentido de que, bueno, a mayor negocio, mayor reversión, evidentemente, en los no solo en los monumentos de los organismos del fútbol, de la FIFA, UEFA, etcétera, sino también de los jugadores. Vale, perfecto. Que ya ganan bastante, sobre todo los mejores. Pero es que el problema es el físico. El problema es que los jugadores no quieren renunciar a sus derechos económicos, ¿no? Y yo, me parece muy difícil a día de hoy poder visualizar que los jugadores van a salir a la calle a decir que, oye, lo que hay que hacer es menos partidos, porque con menos partidos van a ganar menos. Pero es que físicamente yo creo que no pueden asumir los retos que les está planteando el fútbol. Ahora se han sacado de la manga este Mundial de Clubes. ¿Por qué? Porque el antiguo Mundial de Clubes, que es la antigua Intercontinental, que se puede llamar Intercontinental, que son 3 partidos, El mundialito, ¿no? Durante un no, tiempo. pues no les da, pues claro, pero no vendía, era en un momento de la temporada, casi a tocar de las Navidades, con equipos de medio pelo, y entonces, bueno, pues no interesaba a nadie, salvo el partido final, si venía el Barça, el Madrid, el campeón de Europa, el que fuera. Vale, perfecto. Se han sacado un Mundial de Clubes, que aparentemente piensas, hostia, un Mundial de Clubes con los mejores clubes del mundo puede estar bien desde el punto de vista del espectador. Pero claro, tú imagínate, después de la tralla que llevas, que sabes que estás jugando un verano Eurocopa, al cabo de 2 años Mundial, etcétera, la tralla física y mental que llevas, y tú quieres plantarte en el sillón de tu casa a ver un Mundial de Clubes con los mejores futbolistas del mundo, ¿no? Y entonces, claro, van a ir con los mejores, pero es que los mejores llevan 9 meses tremendos. Entonces, Es que va en contra claro, del espectáculo. primero, que ¿qué va en contra del espectáculo vas a ver? espectáculo. ¿Qué espectáculo vas a ver? Si ya en Mundiales y Eurocopas, Sauki, vemos a veces jugadores que no están a su nivel, pues imagínate en un Mundial de Clubs que quieras o no, por mejor que sea el Mundial de Clubs, no tiene el pedigrí, ni la historia, ni la tradición que pueda tener un Mundial o una Eurocopa. Primero, Pero ¿qué encima que esto espectáculo va vamos a más. ver? Y después, que es que el jugador tiene que respirar, tiene que descansar, porque luego viene la descanso. pretemporada, ¿eh? Por eso David es un poco hipócrita, ¿no? De decir, quiero, no, Rafa, jugar, Tenemos ganar el ejemplo, dinero, por ejemplo, pero me quejo. De Pedri. Pedri llegó a los 230 partidos con menos de 22 años. Y lo pagó. Y lo pagó. A su edad, Xavi y Iniesta habían jugado entre 50 y 80 partidos. Totalmente. O sea que esto va a más. Es un reflejo de que Claro. esto No, es que esta es otra sí, pero otra eso- pata del debate que no hemos abierto, es Mira, la juventud con la que cada vez Se más debuta, se debuta. Estudios Lo cual científicos implica- demuestran que es más peligroso. Efectivamente, que hay más lo cual lesiones, implica pues, más hay más lesiones, o sea, un estrés, calendario desarrollo. hipercargado de partidos.
sumado a un jugador que todavía no ha desarrollado su capacidad, su musculatura y todos sus huesos como corresponde a esa edad, que eres prácticamente un adolescente, con 16, 17 años y te ves jugando en la élite, ya no solo a nivel de incluso de salud mental, de saber llevar toda esa presión, de jugar cada 3 días, de lo que se va a decir de ti. Todo eso, súmaselo al peligro físico, y también lo hemos visto pues, con jugadores jovencísimos que se han roto. Tengo una intervención del doctor Pablo Gelber, conocéis todos, que hace poco además estuvo también en Marca hablando sobre la lesión de Carvajal, que le hemos preguntado, ¿todas estas lesiones realmente son por la acumulación de partidos, incluso las que podemos intuir que son de movimiento, ¿no? Por una lesión de rotura de ligamentos, ¿no? Que podemos decir, ostras, no tiene nada que ver. Nos ha dicho esto, escuchémoslo. No hay dudas que el aumento de partidos durante la temporada, y no solamente eso, sino unas pretemporadas limitadas porque los internacionales están fuera o porque son más reducidas, y el hecho de que no hay posibilidad de entrenar realmente físicamente entre partido y partido, más que trabajo regenerativo porque hacen partidos cada 1, 2, 3 días, hace que aumenten la incidencia de estas lesiones. Hay que tener en cuenta que hay una media en la Liga Española de los últimos 20 años de unos 11 roturas del ligamento cruzado por año, por temporada, es decir, media lesión o una lesión por equipo cada 2 temporadas. Estamos viendo equipos, por ejemplo, el Real Madrid, con incidencias muchísimo más altas. Seguro que esto tiene mucho que ver, y no es por nada considerar también que muchos de los jugadores del Real Madrid son internacionales, también tienen menos descanso, más partidos. Esto es a tener en cuenta y para valorar este exceso de partidos, cómo está repercutiendo en la salud de los jugadores. Claro, porque ha aumentado mucho. El descanso es básico. Es que el descanso es básico. Un futbolista de élite, un futbolista no descansa. Creo que hay estudios por ahí que son el colectivo, luego vale, que trabajan 2 horas y se van a casa y tienen un ritmo de vida y el ingreso que no tiene nadie, ¿no? El esfuerzo físico está ahí, trabajan 6 días a la semana en tiempo completo. O sea, es brutal. No, y que tan importante como un buen estiramiento y como un buen entrenamiento es el descanso. Es que el músculo necesita 2 días de descanso por cada día de juego. Eso en muchas semanas de la competición no se produce. Por cerrar el tema de Pedri que había abierto antes, Rafa, yo creo que ese error, que fue una negligencia compartida, por así decirlo, que se le explotó, por decirlo de alguna manera, juego, no va a volver a pasar. Y lo estamos viendo, por ejemplo, con Lamine Yamal, cómo se le da otro tipo de entre otras cosas porque los clubes ahora están tan escarmentados de eso que intentan retener, lo cual a veces causa fricciones entre federaciones y clubes, pero intentan proteger lo más posible a sus jugadores. Los clubes van en la federación, porque la federación también perdió a Pedri durante prácticamente 3 años, lo puede tener muy poco. Y al final fue la federación la que decidió. Es verdad que el Barça lo había explotado porque con Koeman jugó prácticamente todos los minutos, pero la federación, después de tenerlo en la Eurocopa jugando 3 prórrogas y jugando absolutamente todos los minutos con la absoluta, la pregunta es por qué lo mandó a los Juegos Olímpicos. Y yo creo que eso también ha aprendido la federación, lógicamente. Tengo que decir una cosa con respecto a la gente joven, Es verdad que tiene ese componente negativo, entre comillas, en el sentido de que, bueno, cuerpos, como decías, no formados, futbolistas que todavía, bueno, pues no sé, los expertos que vieron, por ejemplo, la lesión en su día de Mar Bernal, dicen que seguramente ya a esas alturas del partido, pues la musculatura no lo aguanta, ¿no? Pero es verdad que tienen una capacidad de asumir los esfuerzos mucho mayor que los jugadores veteranos, Y si se ampliarán plantillas, pues yo creo que las canteras van a ser determinantes también. Y de hecho ya están siendo determinantes, ¿no? Para ampliar la calidad de las plantillas sin tener que ir a fichar y para generar, para alargar el desplegable. Para jugar esos posibles 70 partidos a final de año. Yo creo que cada vez, te guste o no te guste, tendrás que tirar de la plantilla. Quizá lo que pueda pasar es lo que pasa en otros deportes, que ahora empiezan mucho más pronto, van a empezar a los 16, 18, y quizá no puedan aguantar hasta los 40 como Modric, y a los 35, 34, 36 veamos cómo pues acaban saliendo, cambia esa tendencia, ¿no? Antes estaban formados más tarde y ahora antes. Nacho es una de las cosas, Nacho es una de las cosas que también ha cambiado mucho, yo creo que para mal, ¿no? Porque antes, por ejemplo, estábamos hablando de 2 genios como Xavi y Iniesta, cumplieron sus procesos. Sí. Incluso en el primer equipo. Estuvieron años picando piedra. Iniesta, ya sabéis que no fue titular en el Barça prácticamente hasta los 24 años. O la final de París, en la segunda parte, en 2006, quiero decir. Y estamos hablando de probablemente 2 de los mejores genios del fútbol español, de la historia del fútbol español, ¿no? Ahora, el chaval que no está con 17, 18, 19 en una gran cantera se vuelve loco.
O lo hacen también Sí. volver loco. Sí. Rafa, O lo ¿qué hacen crees? volver loco porque tiene Exacto. mucho entorno, muchos Exacto. representantes, mucha Eso gente, también muchos influye. Con la intereses, y presión parece que que eso haya supone perdido para el ellos. tren, ¿no? Y claro, Rafa. esto también genera mucha Sí, no, lo que voy a decir es que ansiedad. pensando en cómo reducir el calendario, si no se puede o si no lo ven, Ah. a lo mejor hay que darle una vuelta y aunque sea poco popular, Mm. igual que en la Copa del Rey se exige un número de fichas del primer equipo para que se pueda disputar el partido, a lo mejor hay que darle una vuelta y que haya competiciones que sea sobre todo para los chavales de la cantera. Y en la Copa del Rey cambiarlo. Y que el cupo Yo sea, esto te lo compro. claro, que el cupo pero sea tengo de una duda, chavales Rafa. del Tengo una filial. duda. Pero si cuando Yo llegas te lo a la, compro, pero cuando tengo llegas a una la duda. final, ¿qué haces? Pues igual hay que seguir hasta la final y le das la Sí, importancia pero que díselo tiene a la afición a las esto. Claro, canteras. eso es el debate. A O la sea, afición y a la federación, no, que yo también personalmente, sentirá pero que su pero competición la se norma diluye. es Oye, la hubo misma una para final todos. de la Copa del Rey entre el Real La de Madrid y el Castilla. Real Madrid Castilla. Pero Lo que recuerdo. decimos ¿no? es que las Y aquello normas, fue espectacular. las normas son las mismas para todos, que no estás diciendo que uno sí y otro no. Es decir, al final tiene la misma ventaja y la misma desventaja. Yo en ese sentido lo veo bastante Yo bien. sería un Si tipo todos de compiten espectador igual, que lo compra, claro. Rafa. Es pero como ocurre en los Juegos Olímpicos Sí, con los mayores. con los y tal, sub-21, que etcétera. Es más, efectivamente. hay gente del Barça, no he puesto el Barça de ejemplo porque Sí, la sí, Masía es está claro. ejemplar, pero habrá mucha gente que es solo fan del primer equipo que no conocía a Casado. Sí. Entonces tú, si a lo mejor tienes oportunidades en partidos oficiales de ver a Casado antes de que de repente por necesidad económica Quizá o por lo que sea, nosotros lo suba vemos al así, primer equipo. Rafa, pero yo tengo una duda. Porque vuelvo un poco al inicio de lo que decíamos. El público en general que quiere, demanda las No, sí. estrellas, Sí, etcétera. yo lo he dicho, ¿qué? no en mis, Sí, no en mis porque esa argumentos, que la ciudad gente quiere 11 pequeña Mbappé. que va a Exacto. recibir a un 11 canteranos. Barça o a un Madrid una vez en la vida, lo que quiere es que le lleguen los Bueno, jugadores a los que pero normalmente vas O sea, a la tener- federación va a decir, pero- a mí no. no, y me- luego, me- y luego, no, pero y luego la la competición federación, me la estás claro, desvirtuando. La federación Puede va a ser decir, como los ¿por qué Juegos a mi Olímpicos competición que me tengas la... tres. Desvirtúas. Sí, pero igual desvirtúas? No tienes quería- 1, 2, 3 y luego, jóvenes, puede jugar Mbappé con. Claro, pero entonces es lo que tenemos un poco ahora, una mezcla. Pues Pero yo es que lo Rafa, cambiaba. Yo- Rafa dice... No, que ha jugase dicho alguno que- del primer equipo también, bueno. pero que le diese el cupo. Yo lo compro. Importante A fuera mí me de la- encantaría. fuera También te de digo la que nunca cantera. iban a ser Mbappé y 7 canteranos. Bueno. Porque probablemente el del primer equipo pues también fuera alguien que no fuera un titular habitual, sobre todo en las primeras Pues rondas. igual en ese partido Mbappé sí que se hartaba a marcar Os tengo que goles. hacer otra pregunta sobre esto, pero quiero escuchar a David hablando del tema de la cantera porque sé que tiene una opinión además muy formada, como buen conocedor de la Masía que es. Esto que ha propuesto Rafa, tú y yo lo consumiríamos, David, pero claro, la duda es, ¿la gente consumiría fútbol de canteras en la élite? Pero ves cómo en general, ¿no? Todos estamos proponiendo medidas y automáticamente nos damos cuenta que son prácticamente irrealizables. Ya. Por una cosa o por la otra son irrealizables. Es decir, sí, lo podría hacer las dos primeras eliminatorias, ¿no? E incluso pues en el caso del Barça seguramente la gente Pero se Rafa sentiría dice orgullosa llevarlo de hasta que la lo ha final. hecho Sí, yo también. No, yo pero creo tú que llevas a la final, bien, tú ¿no? llegas a la Sí. final, tú llegas a la final contra el Madrid y quieres ganarle. Y el Madrid querría ganar al Barça. Irían los mejores. Bueno, Pero si están en todos tienen las mismas condiciones, cartas, claro. si todos tienen las Duda. mismas reglas de Y juego. tarde o temprano, si la federación viera que esto va por estos derroteros, lo cercenaría. Por cierto, quiero que Seguro. quede aquí registrado que si me compran la idea, que es mía. Vale, que quede Vale, claro, ¿no, que aquí en Rafa? la meta esto Venga, grabado, te guardamos el porque copyright. no registré el Vamos a España y he perdido dinero. Sí, que yo siempre te lo dije eso, A la ¿eh? federación Pero no, dinero. no le gusta la Sí, federación. sí. Igual haya una estrategia ahí soterrada para que el Madrid gane alguna copita del Rey. Pero bueno. Ya está, por ahí tenía que Bueno, salir, tira, tenía tira. que salir. Oye, os quiero preguntar Antigua. por otro tema de cara, ya que hablamos del fútbol del futuro, el tema de la multipropiedad, que esto es algo que poco a poco se está imponiendo cada vez más. El City, Girona, Nueva York es un ejemplo, pero hay muchos Ya, otros casos de empresas, porque son empresas, que son eso, propietarias de muchos equipos que a veces se encuentran en las propias competiciones y es un Que tema un conflicto poco de intereses delicado. ahí. Bueno, esto es Como Hay todo, generar- muchos. La normativa tiene que ser clara y delimitarlos. Esto es una manera que tienen. Porque que tienen si no, sí. es como uno puede enfrentar con un filial en determinadas competiciones, ¿no? O sea, tiene su lógica y eso yo sí que veo una solución sencilla, que es poner límites y acotarlo y aclararlo muy bien y que existan normas y que no se cambie Claro, es que, en Nacho, beneficio de los grandes. Estoy mirando aquí, 7-7 Partners, ¿no? Por ejemplo, que es uno de estos grupos. Tiene el Everton, Hertha de Berlín, Génova, Estándar de Lieja, el Red Star Sí, en pero el Francia, Girona, por Melbourne, ejemplo, este año ha tenido que Vasco de hacer Gama, cambios. Sevilla. Pero el Girona ha tenido que hacer cambios en su estructura, en su accionariado, etcétera, para poder competir este año en Europa, porque si no, no Pero- podía. No, Pues. pero imagínate no hay- que hay un Girona Manchester No, City. es que Claro. ahí va yo, es que ya esto no va te lo a tienes pasar, ni claro, que que llevar sí, ahí. interés brutal. Es que va a Claro, pasar. que te brutal. interese que a la franquicia, por llamarlo así, o a la Sí. empresa, a la multipropiedad,
en un Manchester City-Girona de eliminatoria de Champions, le interese. Bueno, pero que sea lo que pasaría, pasaría con la Fórmula 1, le dirían, deja Toro Rosso, ahora ya no Toro Rosso, RB Red No Bull, se te ¿no? ocurra dar la machada, ¿no? Claro. Porque nos interesa que pase el equipo grande. Claro, aquí Ese hay un es el conflicto de primer intereses, conflicto. claro. David. Yo creo que habría que regularlo, hay que regularlo, sí, pero hay que distinguir entre lo que es la multipropiedad, porque un magnate o una empresa determinada quiere tener muchos clubes y hacer negocio, y otra cosa es lo que ha hecho el City. El City no ha hecho multipropiedad para generar negocio, ¿eh? El City lo que ha hecho es una multipropiedad para tener una cantera en todo el mundo. Es distinto. Tú tienes controlados jugadores de muchos clubes que los puedes incorporar cuando lo consideres, como ha pasado con Xaviño, por ejemplo, que estaba en el Troyes de Francia y ya controlado por el City, lo ceden al Girona, en el Girona hace un año espectacular y luego Guardiola decide que tiene que incorporarse al City. Es una manera de ir formando jugadores cuando tú quizá no tienes la posibilidad de tener, bueno, ya tiene una gran cantera el City, ¿no? Pero para competir al máximo nivel y poder controlar a algunos de los mejores jugadores del mundo a nivel potencial, ¿no? Jugadores que puedan ser muy importantes en el futuro, pues haces esto. Esto es una cosa y lo de tener muchos equipos para generar negocio es otra, pero sí es verdad que en los dos casos hay que regularlo porque te puedes encontrar en un conflicto de intereses grave, como contaba Vane, ¿no? Entonces, ¿cómo se regula? Sí, Nacho, aún así lo desvirtúa, tener Es el que planteamiento que hace el City. Es decir, al final lo que hace el Chelsea es tener 60 jugadores, ¿no? Que tiene 7 porteros, creo que hay a tener este año. Pero es una fórmula en la que pierde dinero, pero digo, entonces ya está, entonces ya nos metemos ya en cómo lo gestiones o no, ¿no? Yo creo que el Chelsea lo ha gestionado mal. El City no tiene 60 jugadores en la plantilla. Tiene una pero creo plantilla que el tema del City lo normal desvirtúa. Digo que desvirtúa la competición, aunque sea de una forma legal y se aprovechen de ese poder económico que tiene, pero también de alguna manera, aunque no sea una multipropiedad al uso, creo que desvirtúa también el negocio actual. Habéis llegado a la meta todos, ¿eh? Porque ha sido intenso, ¿eh? Por eso ha sido bien intenso. frescos, ¿eh? Sí, bien, Nada sin problema. Una maratón mañana, Rafa. Ni una rampa. Oye, lo que ocurre es que no te hemos resuelto ningún problema, Joan. Tienes que No, arreglarlo ya esto lo para has la avanzado meta, tú. no hemos arreglado nada, ¿eh? Nos has puesto una carrera difícil. Era el tema, de Sí. hecho, de estos primeros 4 programas sabíamos que iba a ser Pero el la tema idea más de la complejo. Copa- Imagínate que aquí 4 lo solucionamos. Hombre, pues llamar a quien tengáis que llamar de arriba, que La idea de la Copa del Rey es mía, si sí, se hace, ¿eh? es buena, ¿eh? Yo esa te la compro, ¿eh? No puedo decir que la de la NBA y que no os ha gustado nada sea mía porque y me no- matan. o sea, Esa no No sale, la traía no. pensada, ¿eh? No la traía pensada. No, no, ha sido buena, ha sido buena. Rafa, un placer como siempre. Encantado. Muchas gracias por pasarte por la Sí. meta. Nacho, lo mismo. Lo mismo, Cuídate muchas mucho, gracias, un abrazo un bien placer. fuerte. Vanessa, cuídate mucho. Gracias Muchas por pasarte. gracias. Un abrazo. David, crack, un abrazo, ¿eh? Gracias. Que vagi bé, adéu-siau. Una abrazada forta. Bueno, pues seguimos con más cositas aquí en la meta, venga. La Meta, el podcast de los amantes del deporte, con el apoyo de BP. Pues entramos en la parte final de la meta, como siempre, con esta sección maravillosa de circuitos legendarios de la mano de BP, con Laura Álvarez, que la tengo aquí a mi derecha. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Muy buenas, Joan. ¿Qué circuito toca hoy? Dame el titular. Ya lo adelantamos, vamos a Silverstone. Silverstone, ahí en Gran Bretaña, gran circuito. Este es muy histórico, ¿eh? Del inicio, de la meca de El inicio, nunca de la mejor velocidad, dicho, ahora lo decimos. Exacto, está claro. Bueno, con los amigos de BP, porque tengo algo importante que deciros como siempre. Y es que BP Ultimate puede llevarte hasta 840 kilómetros más lejos al año, comparado con combustibles básicos y basado en un uso continuado de 13.000 kilómetros. Los beneficios podrían variar y tenéis toda la información en bpar.es. Repito, bpar.es. Además, hasta el 6 de enero, repostando 30 litros con mi BP, participarás en el sorteo diario de 840 euros en carburante Ultimate. Todo esto para que puedas hacer una escapadita de fin de semana, un plan improvisado con amigos o para ir de aquí para allá en el día a día. Nosotros vamos a usar BP Ultimate para llegar a los circuitos legendarios. Y así podemos hacer la escapadita con puente que tenemos ya ahí que nos está esperando. Siempre hay algún plan en estas fechas. Exacto. Y de aquí para allá me vienes a ver a Barcelona, ¿no? Venga, En todo hacemos caso. plan. Venga, fantástico. De aquí para allá. De aquí para allá. De aquí para allá, de aquí para allá. De aquí para allá. Venga, pues Silverstone. ¿Qué me puedes contar de Silverstone? Gran circuito, ¿eh? Pues como decíamos, fue
El primero, y es una de las particularidades, ocupa un lugar súper especial en el calendario porque fue la primera sede de la primera carrera oficial del Campeonato del Mundo en 1950, el que conocemos hoy en día, y por tanto es una pues muy especial, es como volver a los inicios cada temporada. Sí. Y además hay una particularidad que Ajá. no todo el mundo conoce, y es que Silverstone antes era un antiguo aeródromo de la Segunda Guerra Mundial, donde despegaban y aterrizaban los aviones militares, Sí. y lo único que tuvieron que hacer fue unir unas pistas con otras, por eso tiene un poco de forma triangular. Sí, es cierto, esto que dices es verdad que lo tiene. O sea, hemos pasado de aviones militares a Fórmula 1. Y además tiene una particularidad porque los aviones militares son un poco la historia, pero cuando empezaron a hacer el circuito de Silverstone, antes de crear toda esa infraestructura que hay hoy en día, el circuito no estaba totalmente cerrado y muchos pastores dejaban sus ovejas pastar alrededor de las pistas. Entonces estoy segura de que ha habido algún piloto que ha tenido que sortear algún animal en alguna ocasión. Un minuto de silencio por las ovejas que hayan podido sufrir en Silverstone, en todo caso, en Gran Bretaña. El gran país, ¿no? Aficionado al automovilismo, al motor, la creación, la cuna de todas las competiciones, ¿no? Efectivamente, porque aunque veamos a los británicos un poco comedidos en algunas cosas, cuando llega el Gran Premio de Silverstone, pues también enloquecen, ¿no? Que es como el Festival de la Velocidad para ellos, y tanto se dan a notar como, por ejemplo, en 1987 que invadieron la pista. Sabemos lo que es también en el fútbol, pero aquí en la Fórmula 1 también ha sucedido, Sí, más de una vez. como decía, con la victoria de Nigel Mansell, Hombre, y fue la primera vez que sucedió, porque además en años más recientes lo volvieron a hacer con Lewis Hamilton, Este con es lo más cual reciente. lo viven, y es que siempre dicen que en Silverstone es como un piloto más la energía que transmiten todos los aficionados. Claro, sin duda. Silverstone, ¿ha cambiado mucho el circuito con el paso del tiempo? Porque es muy antiguo Silverstone. Pues sí, la verdad que ha cambiado porque afortunadamente ya no tenemos ovejas alrededor de las pistas y entonces ha mejorado mucho su infraestructura de tal manera que pudiesen albergar a las más de 150.000 personas que pueden ir a ver el Gran Premio hoy en día a nivel de gradas, de zonas de ocio y demás, pero en el trazado esperaron bastante más y no fue hasta el 2010 que le añadieron alguna curva o alguna cosa más que pusiese un poco más de tecnicismo al trazado y sobre todo en dificultad a los pilotos, porque al principio, como os decía, era algo súper simple. Sí, dependiendo también de la competición hay diferentes trazados, etcétera. Es interesante. El impacto cultural es enorme, ¿no? En Reino Unido de un circuito como este es una eminencia. Claro, y además es que Silverstone no solo se utiliza en el Gran Premio de Fórmula 1, lo utilizan para muchísimos eventos de deporte de motor y es para ellos también como un sitio de culto, ¿no? Al automovilismo, y lo disfrutan muchísimo. Y además tú vas a Silverstone y puedes tener toda la experiencia british, ¿no? Con la hora del té, con el ambiente un poco nublado, incluso lluvia de vez en cuando. Así que ir a Silverstone es, como digo, la experiencia británica al 100%. Fantástico. Siguiente circuito, Laura. 24 horas de Le Mans, Buah, así que vamos a ver. Le Mans ya también, muy chulo igual. Yo me quedo un poco más con Silverstone, pero Le Mans también está muy guapo. Muchas gracias, como siempre. Gracias a ti, Joan. Bueno, pues de aquí para allá, de una sección a otra, de un tema a otro, con los amigos de BP, acaba esta meta de esta semana. Volvemos la semana que viene. Cuidaros mucho.